Llegamos a la conclusión de la serie que estuvimos tratando el mes de junio. Hoy es el último domingo ya de junio y esta serie la titulamos Pastores, Diáconos y Líderes para la Iglesia Oasis. Y a propósito de esto, queremos luego de haber visto lo que implica el pastorado y el diaconado, y luego de ver los estándares bíblicos para desempeñar dichos oficios, queremos asignar una tarea. ¿Cuál es esta tarea? Queremos pedirle que durante esta semana usted pueda tomar tiempo para orar, meditar en todo lo que se ha ido predicando, y entonces usted tome un papel y haga dos columnas. En una ponga pastores, en otra ponga diáconos. Y ponga debajo de esa columna a alguien que usted ha visto que tenga estos dones, que pueda servir. Si usted ha visto a alguien en la congregación que usted dice, esta persona cumple los requisitos de ser pastor, lo pone debajo de la columna de pastor. Sea uno, sea dos, sea tres. Si no ha visto ninguno, pues no pone nada, ¿verdad? Y lo mismo debajo de la columna de diáconos. Ya explicamos claramente cuáles son los requisitos del diaconado. Entonces, si usted ha visto hermanos, hermanas que cumplen con estos requisitos, debajo de la columna de diáconos queremos que usted ponga los nombres de las personas que usted considera tienen o cumplen con estos requisitos. Entonces, el próximo domingo usted va a traer ese papel, puede ser de forma anónima, no tiene que decir que fue usted que lo puso, pero si lo quiere poner también, lo trae el próximo domingo, va a haber una cajita disponible por acá para que usted deposite ese papel. ¿Se entendió bien? Ore, piense, yo he visto que Lian tiene los requisitos para ser diácono, déjame poner su nombre. Usted pone su nombre y lo echa aquí. Y ya luego estaremos revisando a ver cómo el Señor pues nos está guiando a escoger hombres, mujeres que puedan respaldar la iglesia en estas labores. Ahora sí, por favor, vamos a Mateo capítulo 20. El día de hoy hemos puesto como título a esta prédica, el servicio, el camino a la grandeza en el reino de Dios. Mateo 20, vamos a estar leyendo los versículos 20 al 28. Y dice de esta manera: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a orar. Señor, cuánta gracia debemos dar por tener el privilegio de recibir libremente tu palabra. Gracias por haber dejado esta revelación para que nosotros podamos comprender lo que esperas de nosotros. Y en esta mañana oramos, Señor, que esta palabra que ya fue revelada se haga clara en nuestras mentes, en nuestros corazones, que podamos ser pronto en obedecer tu palabra, Señor. Háblanos en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pasaje que acabamos de leer relata uno de los acontecimientos que se dieron en el viaje de Jesús a Jerusalén desde Galilea cuando su ministerio estaba por llegar al final. Y para entender mejor este relato, es preciso resaltar que el tema central de la teología de Mateo es que Jesús, el rey prometido de la descendencia de David, que había venido para redimir a su pueblo y establecer su reino de justicia. Es decir, para los judíos, el Mesías era un rey que estaban esperando y que iba a establecer un reino. Pero el concepto que tenían de reino era un reino terrenal. Y como ese era el concepto que tenían, surge la siguiente pregunta. Si Jesús es el rey, si Jesús es el Mesías, ¿dónde está el reino? Los discípulos habían sido instruidos sobre el reino de los cielos. Si usted ojea más para atrás en la Biblia, va a encontrar en ese mismo Evangelio de Mateo, capítulo 13, que Jesús había contado 7 parábolas con la intención de explicar lo que es el reino de los cielos. 7 parábolas distintas. Sin embargo, ellos no habían entendido en plenitud la manifestación y el progreso de este reino. E influidos por la enseñanza de ese tiempo, como ya dije, ellos suponían que el reino era vinculado exclusivamente con Israel y estaba para comenzar porque el Mesías se había manifestado. Y algo lógico que ellos esperaban, basado en su suposición de que el reino era terrenal, es que el rey designara a quienes de entre ellos ocuparían los lugares de mayor honor y gloria, ¿verdad? El rey llegó, va a establecer su reino. Para reinar necesita un gabinete. Así que ¿a quién será que va a escoger para cada posición? Y como militantes de un partido político que hacen campaña a favor de un candidato, invirtiendo tiempo, invirtiendo recursos a fin de ser recompensado con un alto cargo en el gobierno, esa era la mentalidad que tenían muchos, incluso algunos de los apóstoles. Dejaron sus trabajos ordinarios por seguir a Jesús, reconociéndolo como el rey prometido que por mucho tiempo habían estado esperando. Y por ende, esperaban algo a cambio. Deseaban roles importantes en ese reino. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, podemos verlo en la pregunta de Pedro en el capítulo anterior, capítulo 19. Después del encuentro de Jesús con el joven rico, Jesús reflexiona con los apóstoles y le dice lo siguiente, Mateo 19, versículos 23 al 26. En verdad les digo
que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Dice el relato que al oír esto, y me imagino que usted también, yo también cuando lo escucho, digo, wow, qué difícil es, ¿verdad? Los apóstoles estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Y aquí llega una pregunta que revela el corazón de los apóstoles, versículo 27. Dice que Pedro respondió y dijo, mira, Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Mírenlo ahí, usted puede verlo en la Biblia. Pedro le llega esta inquietud. Te hemos seguido, hemos dejado todo, dejamos la pesca, dejamos la casa, andamos detrás de ti. ¿Qué vamos a ganar en cambio? Y esta pregunta surge porque los discípulos oyeron cómo Jesús demandaba al joven rico que vendiese todo cuanto tenía, lo que equivalía a desprenderse de sus bienes para seguirle. Lo mismo que habían hecho ellos. Ya lo dejamos todo, ¿verdad? Si aquello que Jesús le pide al joven rico era el camino para que obtuviesen vida eterna, como ellos ya lo habían hecho antes, se supone que habría algo que recibirían por su entrega y seguimiento. Y viene esa pregunta. Pero aquí, al llegar al pasaje que leímos, nos damos cuenta de que Pedro y los demás apóstoles no eran los únicos que estaban pensando en lo que habrían de recibir por seguir a Jesús. A pesar de todas las claras enseñanzas sobre el reino de los cielos, todavía seguían sin entender de qué se trataba. Y en el corazón de ellos había deseo de grandeza, deseo de poder. Querían ocupar lugares preponderantes en el reino de Dios. De ahí viene la petición de los hijos de Zebedeo. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, la petición que hacen ellos y cómo esto revela el corazón de ellos. Luego vamos a ver la respuesta de Jesús a esta petición y luego veremos algunas aplicaciones. ¿Y cuál es la petición? Primero, vemos que ellos usan a su madre de intermediaria. ¿Y por qué usan a la madre de intermediaria? Bueno, se cree que la madre de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, era hermana de María, es decir, tía de Jesús. Así que había una influencia. La tía le tenía que pedir a su sobrino, mira, acuérdate. ¿Usted cree que eso solo se pasa hoy en día, que se busca cuña política? No, desde ese momento vemos que la gente busca intermediario, ¿verdad? Y el pasaje inicia con una palabra temporal de conexión. Entonces, y ese entonces hace referencia a lo que acaba de ocurrir previamente. ¿Qué era lo que había pasado? Aparte de la conversación con el joven rico, ahora Jesús por tercera vez vuelve a anunciar su muerte. Y ni siquiera esto fue suficiente para que ellos entendieran la naturaleza del reino de Dios. Y yo quiero que usted trate de captar la escena. Jesús acaba de enseñarles que para seguirle a Él deben renunciar a todo. Luego les dice que está a punto de entregar su vida, pero ellos siguen enfocados en las recompensas que han de recibir,
específicamente en la posición que han de recibir en el tren gubernamental presidido por Jesús. Y eso hace más claro que cuando Jacobo y Juan acompañan a su madre, se acercan, se postran delante de él y le hacen la siguiente petición. Versículo 21. Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, yo quiero que ellos tengan los puestos más altos en tu gobierno. Parecen ambiciosos, ¿verdad? La subida de Jesús a Jerusalén, ya al final de su ministerio, la convicción profunda de que era Él el Mesías y el anuncio de un reino de donde tomaría parte los discípulos, alentó sin duda el deseo de esos dos de estar en una posición cercana al rey. Ahora, parece sorprendente esta petición, sobre todo en el contexto del anuncio que acaba de dar Jesús de su muerte, que era en sí mismo una manifestación de humildad y servicio del trabajo de redención y salvación para el mundo. Mire el contraste de lo que está pasando. Cristo hablaba de sufrimiento, pero ellos estaban hablando de gloria. El Señor anuncia desprecios, azotes, burlas, pero ellos están buscando honores y puestos de distinción. No estaban buscando un lugar para servir, una posición para ser admirados. Era lo que andaban buscando. Ahora, Jesús era un maestro extraordinario. Y vemos cómo ha tratado de explicar el reino de Dios de distintas maneras, pero ellos seguían sin entender. Mira, aquí entre nosotros hay muchos maestros, como ya el pastor preguntaba. Y usted sabe lo difícil que es, después que usted prepara un tema, usted lo estudió, buscó ayuda visual, dramatizó, y que al final el alumno diga, yo no entendí nada. De hecho, una de las escenas más difíciles para el maestro es después que explica un tema y pregunta, ¿hay alguna pregunta o comentario? A mí me pasó mucho esto. Y hay uno ahí en la esquina levantando la mano con insistencia y usted esperando que diga algo bueno. Profe, ¿puedo ir al baño? Es como si para nada le interesó lo que se estaba diciendo, ¿verdad? Jesús le explicó con parábolas, les enseñó lo que era el reino de Dios, trató de que ellos entendieran, pero pareciera que nada les había hecho llegar a un entendimiento profundo. Gracias a Dios que Jesús no era un maestro como nosotros, que le dice, quédese ahí sentado, ¿verdad? Su respuesta ante tal petición estaba revestida de gracia, de paciencia, de amor, y como bien podemos ver, en lugar de reprenderlos, a pesar de que ellos estaban actuando lleno de ambición y hasta de egoísmo, Jesús les responde con mucha gracia. Y esta petición de Jacobo y Juan era un deseo de gloria no futura, era un deseo presente. Ellos querían ya recibir recompensas. Y el Señor entonces le hace esta pregunta y les dice, ¿ustedes creen que puedan beber de la copa que yo he de beber? Beber de la copa es una referencia. ¿Ustedes creen que puedan vivir la misma experiencia que yo voy a vivir? Y ellos, una vez más, falta de humildad, le dicen, sí, podemos. Y ellos ni siquiera se pusieron a pensar qué era lo que Jesús le estaba preguntando. Oh, sí, podemos. Y Jesús le dice, sí,
pueden. De hecho, van a pasar, ¿verdad? Van a pasar padecimientos, pero en relación con la petición de sentarse a la derecha e izquierda, Jesús le manifiesta que su misión en la tierra no era dar las recompensas y asignar los lugares en el reino. Él había venido para sufrir y morir por los hombres en una obra de redención conforme al plan eterno de redención. Llegado a este punto de la historia, pudiéramos decir, ya lo vimos todo, vamos a ver qué va a hacer Jesús ahora. Pero antes del desenlace ocurre otro evento que nos llama la atención. Versículo 24, vemos la reacción de los otros 10 apóstoles. Mateo 20, 24. Mis hermanos, después de estos apóstoles escuchar por más de 3 años a Jesús, se pudiera esperar que tuvieran una actitud diferente, ¿verdad? Se pudiera esperar una madurez diferente. Pero dice que cuando oyeron la petición de Jacobo y Juan, los 10 se enojaron contra los 2 hermanos. Ahora, déjeme preguntarle, ¿por qué usted cree que ellos se enojaron? ¿Usted cree que se enojaron por lo necio de la pregunta? ¿Usted cree que se enojaron porque estaban molestando al maestro? No. Como dice un comentarista, ellos se enojaron porque deseaban lo mismo. No porque estos deseasen simplemente una preferencia, sino porque deseaban ser preferidos a los demás. Ellos dijeron, ya se nos fueron adelante. ¿Y ahora qué posición me va a tocar a mí? El encargado de conserje quizás. Ya, yo que quería ser la mano derecha, ahora viene a adelantarse, ¿verdad? Y si hay algo que produce graves daños entre los creyentes, es cuando se manifiesta un tipo de ambición carnal. Cuando un creyente desea ocupar los primeros lugares, cuando la obra de Dios es tomada como medio para el engrandecimiento personal, cuando se ve a la iglesia como un partido político en el que hay que cabildearse para obtener los puestos que den más beneficios, el resultado es desastroso. La iglesia sufre. Porque cuando es así, no se busca honrar a Dios, se busca el beneficio personal. No se busca el bien de los demás, se busca reconocimiento y honra. Pero esa es una manera totalmente errada de buscar grandeza en el reino de Dios. En el versículo 25 nos dice que Jesús llama a sus discípulos. El Señor está viendo lo que hay en el corazón de ellos. Y de manera serena, cuando están aparte, les dice, versículo 25, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. En otras palabras, la manera en la que están manifestando su ambición corresponde al mundo. Así actúan los que no tienen temor de Dios. Quieren buscar enseñorearse de los demás, quieren ejercer autoridad, quieren ser servidos. Pero en el versículo 26 Jesús les dice, no ha de ser así entre ustedes. En el mundo lo hacen así, pero no en el reino de Dios. Sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo.
Esto debió ser chocante para los discípulos. Por más que calculaban, no le daba con la fórmula que le dio Jesús. Servicio igual a grandeza. Servir a los demás, hacerme pequeño. Oh, pero yo creía que se trataba de ostentar un cargo, de ejercer autoridad, de tener una posición. Pero lo que Jesús le está diciendo es que no. En el reino de Dios, el camino a la grandeza es el de ser siervo. No se trata de cuánto honor recibo por una posición determinada, sino de cuánto honro a Dios al servir a los demás. Cuando se despierta la arrogancia y la vanagloria personal, se abre el camino para el ejercicio de un liderazgo que se sustenta en el despotismo, en la falta de amor, en la ambición, el egoísmo. Nada que tiene que ver con el reino de Dios. No, en la iglesia no se trata de quién tiene el mayor cargo, de quién ejerce más autoridad. En la iglesia se trata de cuánto nos servimos unos a otros, de cuánto usamos los talentos y dones que Dios nos ha dado. Y aún los pastores que ejercen autoridad en la iglesia, pero esa autoridad es delegada por Dios. El único Señor y dueño de la iglesia es Cristo. Los líderes son servidores que sirven en nombre de aquel que los llamó a ejercer ese servicio. Si tú eres líder de un ministerio, si tú sirve en alguna área en la iglesia, lo importante no es qué nombre tenga eso, sino la manera en la que sirve y si lo estás haciendo para el Señor. La grandeza en el reino sigue un camino diferente al que es natural en los reinos de las naciones. Es alcanzada desde una posición de siervo que se entrega por los demás. En pocas palabras, en el reino de Dios, ser grande significa amar a otros y servirlos por amor. La disposición del corazón de quien es verdaderamente discípulo del Señor tiende a buscar siempre la utilidad que su vida y ministerio pueda dar a los demás. Ahora, la conclusión de la enseñanza de Jesús en el versículo 28 expresa verdades que deben ser resaltadas. Y la primera afirmación tiene que ver con la razón de la venida del Hijo del Hombre. No vino para ser servido. Solo esa frase contrasta totalmente con lo que buscan muchos hoy en día. Solo esa frase. Contaba el pastor Álvaro el otro día que en la actividad que estaban de Por Su Causa, había una persona cristiana que quería, quizás, no sé hasta qué punto se hizo un show, pero no quería hacer la fila. Todo el mundo esperando para buscar su comida y esta persona con aire de grandeza quería que lo sirvieran antes. Y eso es algo pequeño, ¿verdad? Pero así andamos muchas veces queriendo recibir beneficios, reconocimiento, recibir recompensa por las cosas que hacemos y no hacer lo que hacemos por el amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Ahora yo quiero que usted vea esto. Jesús, Rey de la creación, pudo haber venido
recibir toda la honra, recibir todo lo que pudiera habérsele dado. Sin embargo, él dijo, no vine a ser servido, vine para servir. Y otra vez, por favor, trate de captar la imagen. Quien es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, creador, desciende a la condición de hombre para que desde su humanidad pueda humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. El Mesías había entrado en el mundo de los hombres en su primera venida, no para ser entronizado y manifestarse glorioso en el mundo, sino para sufrir el desprecio, las injurias y la muerte. ¿Y con qué propósito hizo todo eso? Para dar su vida en rescate por muchos. Y esto es lo que se conoce como el plan de redención. Para entender el concepto de redención, especialmente en nuestro tiempo, se requiere entender primeramente la situación de esclavitud en el que el pecador se encuentra a causa del pecado y por estar bajo el poder y el control de Satanás, sin posibilidad alguna de conseguir la liberación espiritual por su propio mérito. No hay manera. ¿Qué es lo que quiere decir rescatar, redención? Un esclavo, alguien es dueño de su vida y si quiere ser liberado, otro viene y paga el precio que pida el dueño de ese esclavo. Y eso en el momento de Jesús, en esa época, eso era común. Había esclavitud y había normas establecidas de que para liberar a un esclavo se podía pagar un precio, un rescate. Y lo que está diciendo Jesús es, ustedes son esclavos del pecado. De hecho, en una dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque mientras no somos rescatados, estamos bajo la influencia y el poder del maligno. Y dice que Jesús vino para dar su vida en rescate por mucho. La obra de la cruz hace posible esa provisión para todo aquel que cree, cambiando la condición de esclavitud por una nueva experiencia de libertad en el reino de Dios. Qué gozo tan grande es ese día en el que el Señor nos alcanza y nos hace libre de la condenación del pecado. Qué bueno es saber que si tienes a Cristo en tu corazón, ya no hay condenación para ti. Ya no eres esclavo del pecado, ahora eres seguidor de Cristo. Ahora eres embajador de Dios. Así que el Señor vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿qué hemos visto hasta aquí? El camino a la grandeza en el reino de Dios es el servicio. No se trata de cargos o posiciones para ejercer autoridad y buscar beneficios personales. Se trata más bien de oportunidades de servir a los demás motivados por el amor. ¿Qué lecciones o principios podemos sacar de todo esto? En primer lugar, puede ser que muchos busquen ser líderes en la iglesia por razones equivocadas. Al igual que los apóstoles, puede ser que el concepto de liderazgo que tienen esté más influenciado por el mundo que por la palabra de Dios. ¿Y cuáles son algunas de estas razones equivocadas para aspirar a ser un líder?
o para buscar ser un líder en la iglesia? Primero, una motivación equivocada para aspirar al liderazgo es hacerlo por las recompensas que se recibirán y no hacerlo por el amor que debe caracterizarnos. Es decir, estar más enfocado en lo que yo he de recibir que en buscar servir y hacer bien a los demás. Si la razón por la que tú quieres ser líder en la iglesia es porque está pendiente en que vas a ser recompensado, tienes que revisar tu concepto de grandeza en el reino. Jesús dijo, más bien el apóstol Pablo le dice a los colosenses lo siguiente. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Y miren lo que dice este versículo. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Lo que tú haces, lo hagas por el bebé cuando estás por ahí cuidándolo, lo hagas por los niños más grandes, por el anciano, por quien sea. Lo que tú haces es a Cristo el Señor a quien estás sirviendo. No lo hagas pendiente de qué tú vas a recibir. Hazlo pensando en cómo Dios te quiere usar y te puede usar para bendecir a otros, para impactar a otros. Una segunda motivación equivocada para aspirar al liderazgo en la iglesia es el deseo de reconocimiento de parte de los demás. Si realmente lo que busca es honor, que te reconozcan, la iglesia es el lugar equivocado para eso. Porque si hay alguien que merece honor y gloria en la iglesia, es Cristo. Procura servir a los demás, aunque nunca te den una placa, aunque nunca reciban ni las gracias. Si lo que anda buscando es que digan, wow, cuánto se esfuerza ese hermano. Es una motivación equivocada. Y no que no se pueda dar gracia, hay que ser agradecido, hay que honrar a quien honor merece, pero lo estoy viendo desde la perspectiva del que busca servir, ser líder, no debe verlo desde si me van a reconocer o no, sino sirvo porque amo al Señor y amo su iglesia. En primera carta a los Corintios 15:58 se nos recuerda lo siguiente, dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Yo no sé quién lo vaya a tomar en cuenta. Yo no sé si alguna vez me van a dar gracias, pero yo estoy seguro de algo. Mi trabajo en el Señor no es en vano. Él lo está tomando en cuenta. Y en otra parte del Evangelio dice que aún un vaso de agua usted le dé a uno de esos pequeñitos, el Señor lo toma en cuenta. No queda en el olvido. Una tercera motivación equivocada para aspirar al liderazgo en la iglesia es ostentar una posición para ejercer dominio sobre los demás. Hay personas que para sentirse bien consigo mismos necesitan sentir que están por encima de otros. Pero en el reino de los cielos no es así.
Lo que Jesús enseñó es que las oportunidades que tenemos para servir a los demás no son para enseñorearnos de ellos. Delante del Señor seguimos siendo iguales, lo mismo. Yo no puedo pretender usar mi oficio de pastor para ejercer dominio sobre los otros. Eso es una manera equivocada. El líder no está para eso. Y quiero aprovechar y hacer un paréntesis para decir esto. Mi hermano, mi hermana, no es necesario que tú tengas un título o dirigir un ministerio para tú servir o para tú ser líder. No confundamos liderazgo con posición. Tú puedes ser un líder, tú puedes ser un siervo sin ser el encargado del ministerio tal. Todos nosotros hemos sido llamados a servir. Somos útiles. A todos se nos ha dado talento, se nos ha dado dones, se nos ha dado habilidades. Y hay ocasiones que cosas que parecen insignificantes tienen un valor enorme. Enorme. Si lo que usted sabe es cocinar, probablemente ese sea un medio que Dios le ha dado para usted servir a otros. Déjeme darle una ilustración. En mecánica yo soy nulo, yo no sé mucho de mecánica. Y usted no sabe lo agradecido que yo estoy de hermanos de esta iglesia que me auxilian cada vez que necesito. Hermano, mira, estoy sintiendo esto al carro. Ah, mira, puede ser esto. Vamos a hacer aquello. Parece insignificante, pero para mí eso es valiosísimo. Si usted sabe de plomería y hay una hermana que está por ahí y necesita ayuda, usted no sabe lo valioso que es que usted pueda decir, mira, yo te voy a ayudar con eso. Porque no se trata solo de lo que hacemos el domingo. El domingo puede que no haya mucha oportunidad de servir. Los que cantan en el coro, los que predicamos, somos una pequeña parte. Pero durante la semana hay cientos de oportunidades donde usted puede ser útil en la obra de Dios. Busque la manera. Usted no tiene que hacer un doctorado, una especialización. Piense, evalúate, ¿qué cosa Dios me ha dado? ¿En qué soy bueno? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles dones, talentos tengo? ¿Cómo puedo usar eso para el reino de Dios? El otro día estaba reunido con una pareja de acá, de la iglesia, y la hermana me decía que ella hace muchas cosas, muchas manualidades con cosas recicladas. Ella toma una botella, toma cosas que ya han sido desechadas y de ahí hace cosas muy lindas. Y una de las maneras que pensamos que ella puede servir era un día de esto ir a Hope House y enseñar a las niñas cómo usar cosas recicladas para decorar. Y también hablamos de un día, una tarde de damas donde ella pueda darle un taller a las demás. ¿Se da cuenta? No hay que esperar que se abra una nueva posición en la iglesia. Porque no hay para cada uno decir, este es el encargado de tal cosa. Pero sí hay oportunidades de que todos podamos ser útiles en el reino de Dios. Así que piensa en los dones que Dios te ha dado. Si todavía tiene dudas, acércate a uno de los pastores o a algún líder. ¿Cómo puede el Señor usarte para ser útil en el reino? Una cuarta motivación equivocada para aspirar al liderazgo es verlo como una oportunidad de lograr mis propias metas.
a expensa de aquellos a quienes debo servir. Recordemos esto, mis hermanos. Para Dios, cada alma es valiosa. Tan valiosa que dio su vida por ellas. O sea, yo no debería nunca tener la intención de aprovecharme de un hermano para lograr mis metas, porque eso es contra Dios. Eso es una razón equivocada de querer ejercer el liderazgo. Si quiero seguir el ejemplo de Jesús, yo estoy llamado a servir de manera desinteresada, buscando siempre el bien de los demás. Mis hermanos, al reflexionar en estas cosas, yo quiero que usted se pregunte, ¿qué tan distinto soy yo de Jacobo y Juan? Es decir, cuando pienso en la iglesia y la manera en la que sirvo, o en la manera en la que puedo servir, ¿estoy más enfocado en la posición o en lo que puedo hacer? ¿Estoy más interesado en servir a los demás o en ser reconocido? Me molesto cuando sirvo y al final nadie me toma en cuenta. Que podamos evaluar eso. Finalmente, cuando sirva con el Evangelio en mente. Tu servicio procura que sea un medio de proclamar el Evangelio. Jesús dijo que vino a dar su vida en rescate por mucho. Esa era su misión y su misión fue traspasada a nosotros, a ser discípulos para el reino. Nuestra labor no es morir en lugar de otros para su salvación, porque eso ya lo hizo Cristo, pero sí es nuestra misión proclamar las buenas nuevas de salvación. Y muchas veces es mayor el impacto que causamos cuando servimos a otros que con las muchas palabras que podamos decir. Una obra de bien que tú haces puede darle un mensaje increíble a esa persona a quien tú estás sirviendo. Por eso Jesús dijo en el famoso Sermón del Monte, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Quiere el Señor levantar líderes siervos en nuestra congregación, servidores que estén dispuestos a emular el ejemplo de Jesús, quien no vino para ser servido, sino para servir. Quiera Dios que esos sean los tipos de servidores que podamos tener en nuestra congregación. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor, quien no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que descendió, vivió entre nosotros, sirvió entre nosotros, dio su vida en rescate de todo aquel que entrega su vida a Cristo. Oro, Señor, que si hay alguien acá esta mañana que no ha entendido su condición de esclavo del pecado, que hoy puedan ser abiertos sus ojos y tener un encuentro contigo. Oramos, Señor, que tú levante hombres y mujeres piadosos de esta congregación, dispuestos a servir como tú nos mandas, Señor. Úsanos poderosamente para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.